Muy buenas noches, bienvenidos amigos, amigas. Estamos iniciando el ascenso, la cuesta de enero. Hemos dejado atrás ya fiestas, navidades, celebraciones, comilonas, etcétera, y ahora nos llega lo bueno. Hemos dejado atrás incluso lo bueno, entre comillas, ¿no? Hemos dejado atrás incluso los Reyes Magos. Por cierto, hablando de Reyes Magos, hemos intentado saber qué pueden haberle regalado a cada uno estos tres magos de Oriente. Por ejemplo, a nivel nacional, a Rajoy, evidentemente, le han regalado unas tijeras, está más que claro. Pero si nos venimos aquí a Oviedo, justo el día de Reyes, parece que a Gabino de Lorenzo le regalaron una delegación de gobierno, al PSOE lo que habían pedido, es decir, no gobernar el Ayuntamiento de Oviedo, aunque otros se lo pidan, y a Izquierda Unida, Izquierda Unida todavía no sé lo que les han regalado, a lo mejor es que tampoco les han regalado nada por aquello de que no son muy de reyes, muy monárquicos, ¿no? A ver. Para nosotros fue lo peor. No, nos quitan hasta el carbón. O sea, coño, antes por lo menos el carbón, daban el carbón y sabía bien, el carbón, que el impacto fuera... Carbón, ¿no? No, hombre, ya viste el anuncio, para el 18 aquí ya no queda ni carbón ni queda nada, todo cerrado. Oye, esperemos que el Soria, por lo que dice, vaya a pelear ahora. Fíjate tú, un canario peleando ahora por el carbón. Por el carbón pasó del plátano al carbón, fíjate, todo se pueda. Oye, Triqui, ¿y el Ayuntamiento de Oviedo os regalarán ahí algo, una alcaldía, o eso es decirlo muy bonito y pedirlo y se ofrece Ribi, pero otra cosa es la... Bueno, nosotros, el presentar no hay que verlo en términos políticos. Te permite salir a un estrado, hablar 20-25 minutos, exponer tus cuestiones y demás, y bueno, poder también pegar algún... rijonazo a la izquierda o al resto de los partidos que están allí, ¿no? A la derecha. Pero está cantado, va a ser la misma historia con la incógnita de lo que vaya a hacer el foro que hubo en cuanto a la investidura de Gabino Lorenzo. Es decir, el alcalde va a ser, está claro que va a ser por abstención del PSOE, que ya lo anunció, no hay que eso, y posiblemente con más votos salga Caunedo que salió Gabino, porque puede darse el caso, están barajándolo, me parece que empezaban hoy por la mañana en reunirse, si se abstenían, si se presentaban o daban abstención o daban el voto, incluso se podría dar de aquí a finales de mes que hubiese algún tipo de apaño, arreglo para dar el voto de investidura a Caunedo, pero que vaya a ser alcalde Caunedo, eso está claro. Se refiere a Foro, o sea, que Foro podría apoyar. Sí, o sea, Foro está en la duda, según ellos, me baso en lo que ellos dicen, que debatían, hoy empezaban a debatir, abstenerse, presentarse ellos nuevamente, o votar a favor de tal. Posiblemente vayan a la abstención, calculo yo, pero bueno, de cualquier forma, menos votos que Gabino no va a sacar Caunedo. En todo caso, tiene la probabilidad de sacar más votos que sacó Gabino, al margen de que yo intuyo que en el PP alguien cree que es el alcalde de transición, ¿no? Para pagar las facturas, pero que tenga cuidado, porque cuando alguien se quita ya no mandan el sitio que está. Y bueno, él sus habilidades también tiene y posiblemente se los ponga duro a los que crean que es nada más el alcalde para de aquí a final del mandato, ¿no? Porque bueno, va a tener evidentemente con el cinturón verde, con Vía Magdalena, que es una incógnita lo que pueda pasar ahí, y una serie de proyectos que no va a poder ya cumplirse con los recortes de Rajoy, pues no es nada halagüeño para él lo que tiene. Aparte que luego le queda un equipo muy debilitado, porque claro, al marchar él para la alcaldía, deja sus áreas, que eran importantes, en marcha también Mortera, que deja unas áreas importantes de la Junta de Gobierno, son tres los que desaparecen, Gabino, bueno, él sigue en la Junta de Gobierno, pero ya no puede tener esas áreas que tenía, y se rumorea que a Reinares pueda tener algo por ahí, algún premio también, Febe, no sé si UNOSA, como va a desaparecer, bueno, pues para un tiempo, UNOSA se dice que para el 18 cerrado, pero es decir, hay empresas importantes todavía por dar, y ese rumor que hay, no sé hasta dónde... Que Reinares pudiera irse. Yo no pude, UNOSA, no me lo iba a decir Febe. tampoco, no pude verme con él para tratar eso en Sacayalgo, aunque no te lo iba a decir, porque además estas cosas, bueno, con el gallego... da la sensación de que a 24 horas antes los ministros, y hubo alguno que creo que no llevó 12 horas antes el mensaje, ¿no? Bueno, veremos lo que hay, pero bueno, por terminar, y yo creo que el equipo no va a ser lo fuerte que era antes, va a tener más debilidad,
se tendrá el que multiplicar, de cualquier forma se pasó por muchas concejalías y bueno, las áreas y eso lo conoce, y entonces, oye, si en vez de estar 18 meses como estuvo Gabino en la finca, viene aquí todos los días, pues bueno, pues puede llevarlo. Y más joven, ¿no? 40 años no son igual que 68. Claro. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo han ido las vacaciones? Bueno, bien. Como siempre. Es estupendo. Estupendamente. Se vive estupendamente. Bueno, y de esto de los Reyes a Gabino y la delegación de gobierno y estas cosas. Sí, hombre, lo que hablabais y la situación de ahora, del mes de enero, respecto a la situación del mes de junio, fundamentalmente, aunque todo el mundo sabe, es obvio, pero es un factor que está operando, es que en el gobierno nacional está el PP, que ya no está el PSOE, es decir, la situación, que es la coyuntura y las relaciones que había en el mes de junio eran previas a unas elecciones generales. Entonces, una vez que las elecciones ya han llevado al Partido Popular al gobierno, con una mayoría absoluta, con todas sus responsabilidades, etcétera, etcétera, el panorama cambia en las relaciones, y máxime estando Gabino en la delegación del gobierno. Quiere decir que eso es un movimiento dentro del tablero de ajedrez de mover fichas importante. Y en este sentido no es lo mismo la situación de Foro respecto al PP del mes de junio que la de ahora, etcétera, etcétera. Y esto conviene recordarlo porque los telespectadores que se dedican a ver, por ejemplo, la 1 o a escuchar Radio Nacional, pues parece que siguiera todavía el PSOE gobernando, porque la mayor parte del tiempo de los informativos es darnos la paliza con qué pasa con la Chacón, con Rubalcaba, que si el PSOE, que si lo otro, que parece que es la noticia. Todavía el aparato mediático favorable al PSOE pues quiere dar la sensación como que el PSOE sigue maravillosamente para adelante, que la economía está fatal, pero que ya es culpa del PP, ellos no tuvieron nada que ver, y que es una cosa interina el gobierno del PP, que parece que van a volver después ya del Congreso del mes de febrero, que ya vuelven de nuevo, que es una cosa alucinante, pero bueno, que vale, de ilusiones se vive, pero y eso tiene también que ver con lo que comentaba antes Triqui con respecto a esos rumores sobre suponer que Caunedo va a ser una persona de transición a quien venga. Hombre, dentro de 4 años o de 3 años y medio, algunos de los nombres que se barajaban como potenciales alcaldables, pues ya también están entrados en años. Y como bien decía Triqui, Caunedo tiene ahora, con la experiencia de 20 años en el ayuntamiento y con la experiencia de haber sido pues una persona que ha hecho de todo en la corporación, que tiene toda la experiencia, pues ahora tiene que echar el resto para crear un equipo que será, pues evidentemente, el que esté llamado a presentarse a las elecciones dentro de 3 años y medio, cuando sean. Que la ingenuidad de quienes crean que dentro de 4 años van a poder influir, pues no, porque la situación interesante, que hoy por hoy, quienes más experiencia tienen, más si se producen estas coyunturas que decía Triqui, desde que Reinares se vaya, cosas así, el equipo de Foro en el ayuntamiento es prácticamente nuevo todo, y los que tienen más experiencia y es Rivi, es Triqui, es el grupo de Izquierda Unida. Sí, pero que te quiero decir, pero que en esa situación, de hecho, se va a producir una renovación necesaria de personas, de cargos, de adaptación, en un contexto difícil, pero donde también no va a poder tener nadie alegrías de grandes inversiones, de grandes proyectos, de grandes cosas, no sé. Aquí de lo que se trata es de ver cómo se va manteniendo la nave a flote y cómo se va administrando las deudas, la pobreza y lo poco que venga, porque claro, la situación de crisis es tremenda. Claro. Hay un elemento para mí nuevo, ¿no?, que hay que barajar. Yo por lo menos en mente lo tengo en términos políticos, que sería más hasta lógico y yo creo que hasta bueno.
Bueno, porque es desconcertante estar en un órgano, a mí me pasa, ver que con una derecha que es coincidente en programas y en lo demás, dividida. Entonces, que bueno, las diferencias que se quieren marcar no vienen a cuento en la mayoría de las cuestiones, sino que es lo que hubo un tema de un enfrentamiento de dos dirigentes importantes dentro del PP asturiano, como eran Cascos y Gabino, y que respondió más a esa división que efectivamente a temas programáticos. Por lo tanto, cuando no hay diferencia en temas programáticos, nada más es por una lucha determinada de poderes, cuando esos poderes ya quedan más definidos, y ahora Gabino está en otro lugar, no está en el ayuntamiento, yo creo que si este hombre, el nuevo alcalde, tiene un poco mano zurda, puede llegar a un acuerdo con Foro. Sería deseable desde mi punto de vista. Porque por lo menos evitan incógnitas que no se entienden en mismos momentos. Y yo además, yo como veo a Foro, sinceramente, yo lo veo en un ambiente que cada día que pasa más tiempo, muy fácil de romper. ¿En qué sentido? Pueden romperlo por sitios, pueden romperlo en Oviedo, que no haya coincidencias, y lo estamos viendo. Si su portavoz en estos momentos está pidiendo, a voz en grito, poner la alfombra al PP, el PP la única duda que puede tener es, bueno, pues vamos a sentarnos aquí, a ver, vamos a hablar de tal, y además le está diciendo de mano, para que no se entienda mal, no queremos entrar en el gobierno ahora, bueno, mejor entrar en el gobierno dentro del año, 6 meses u 8 meses, bueno, pues una salida para ambos, está ahí detrás, porque yo creo que hay apetencias, uno adivina que hay apetencias de algunos, que, oye, el entrar en un gobierno, mucha gente corre ese volando, va a ver, a cogerse ahí, ¿no? Y, bueno, pues hacer algo estable no es descartable, que lo veamos en Oviedo no tardando mucho. A nivel regional, tiene que haber una incógnita que se rompa. Lo de Castro en la situación que está no puede seguir. O se decide a convocar elecciones anticipadas, con lo cual yo creo que lo va a tener bastante fastidiado respecto a lo que podía imaginarse en otro tiempo. Yo creo que gestionó muy mal su triunfo, se metió en demasiados charcos que eran innecesarios, hasta saber, oye, pues no me apoyáis, no me vais a dar ni el apoyo a los presupuestos, por lo tanto no puedo votar. Podía salir ante la opinión pública y decir, oye, es que me acorralan, no puedo, tengo que convocar y adelantar las elecciones por esto. Pero bien, en tanto charco se metió que yo tengo dudas de un posible resultado tipo como el que tuvo anteriormente, ¿no? Y por lo tanto, hombre, si hay cabeza política todavía y no se está en otras ondas que ya no vea él esa situación política, pues tiene que llegar a un acuerdo, y el acuerdo está con el PP. Tienen que guardar. O sea, y termino. Es que ahora también apurado Rajoy por 1000 cosas, porque hay 1000 cosas en este país, pero en un largo espacio de tiempo, un corto espacio de tiempo, 3, 4 meses, yo creo que va a tener que él mismo decir, bueno, lo de Asturias hay que arreglarlo. Primero, van a tener otro congreso. Yo creo que el nuevo congreso no va a ser el dirigente ya, Gabino Lorenzo. Aquí puso a Cherines ya desde Madrid, pusieron a otro, quieren cambiar las direcciones, va a haber otro tipo de dirección, va a haber otro tipo de funcionamiento que ya no va a tener que ver con la vieja guardia. Por lo tanto, y con la vieja guardia, como dijo la vieja guardia, digo, que os olvide ya Cascos y que os olvide Gabino, y eso tienen que saberlo. Por lo tanto, ahí desinchar un poco el enfrentamiento personal para pasar a la política de verdad. Y eso tiene que hacerlo. Cascos y eso tiene que despejarlo. Sí, no, Asturias tiene que despejar ahí una serie de cuestiones. De hecho, hoy mismo en la toma de posesión de Gabino de Lorenzo como delegado del gobierno, toma de posesión a la que ha asistido Cascos. Es decir, a pesar pues de la razonable protesta. Había dudas hasta última hora. Bueno, había dudas, y es normal también pues que Coto recordara que no se podía exigir que fuera a ir Cascos, puesto que no había ido Gabino tampoco a la toma de posesión del presidente del Principado. Y entonces, pero claro, también han cambiado las situaciones. Pero bueno, ha ido Cascos y ha venido pues Ana Mato, que era la secretaria de organización del Partido Popular antes de ser ministra, que es la que apoyaba a Cascos, y que es la que ha estado detrás de todo el asunto de la escisión de Foro. Y lo que le ha encomendado hoy a Gabino es
hay que entenderse con cascos, no hay que echar más leña al fuego, etcétera. Evidentemente ahí, desde Madrid, desde una perspectiva de renovación, saben perfectamente, porque es decir que Rajoy tonto no es y los tiempos saben medirlo, pues que el tirón de cascos es de cascos, no es de su equipo, que Cascos también, pues el tiempo juega en su favor, que si Cascos tuviera 10 años menos, pues sería otra la perspectiva que podría tener, y entonces, como bien dice Triqui, aquí los coroneles de Foro, los nuevos que se están formando, que ahí hay muchas dialécticas que pueden producir. Evidentemente, en 4 años, Foro sí que puede cuajar unos profesionales nuevos, sin dependencia de otros partidos, pero eso no favorece a otros de Foro que les gustaría pues pillar poder antes, claro. Y entonces eso es un asunto donde las posibilidades que tiene el gobierno central, en el caso de Asturias, con la dependencia que tiene Asturias, con el momento económico tan delicado, son muchas, para con mano izquierda poder ir y arreglando y acercando posiciones. O sea, que esto está más o menos pensado para que facilite la marcha de Gabino a delegación de gobierno. ¿Creéis que puede facilitar el pacto entre el PP? A ver, en primer lugar hay que ver, Gabino se veía, hombre, Gabino él ya estaba agotado, estaba cansado de 20 años en el mismo sitio y el no venir a pleno y eso, ese espacio político de ahí él ya lo tenía agotado. Y eso pasa, tú estás 20 años en un mismo sitio y eso ya van quitándote perspectivas de ilusiones, etcétera, etcétera. Una situación también delicada, y yo creo que Gabino, pues lo que había que darle era una salida, que además era lógico que se la dieran, porque él fue el que tuvo el enfrentamiento fundamentalmente con Cascos. Que nadie crea que Cascos tenía el beneplácito nunca, yo creo que nunca lo tuvo, de ahí que fue en Madrid, donde se dijo de verdad, no hay acuerdo, o sea, no hay acuerdo, no va a ser el candidato, es una decisión de Rajoy. Y todo el mundo sabe, si coge hemerotecas, aunque sutilmente en la época no se llevaban bien, siempre tuvieron ahí, Cospedal era la mujer de Rajoy para meter a Cascos, quedaba Ana Mato, porque era de los de antes, un poco escora ahí, la de Madrid, la Aguirre y tal, pero claro, también pegado a un equipo, que nadie se olvide, que a través también de los mediáticos usando sus eso, como era de los Santos y como era Pedro J., trataron, antes del Congreso de Valencia, minar la candidatura de Rajoy, como diciendo, esto no vale para nada, esto hay que quitarlo, un poco yendo a tipo Aguirre, es decir, a una derecha más dura, más liberal, como ellos dicen. Yo ya no sé lo que es liberal, más duro, menos duro, ni lo que es liberal ya, porque saber cosas de estas cada vez ya ni en los libros de texto, ni de filosofía, ni eso, ya es muy difícil dar. Pero bueno, nos entendemos todo, más dura, ¿no? Unos palomas y otros halcones. Los halcones eran los que ellos promovían, donde metían a Cascos. Pero lo han perdido. Es que eso lo han perdido, porque ahí el único que se ha salvado en el medio, que anduvo a ver lo que podía caer, pues no sabían dónde se situaba, era Rato, pues muy inteligentemente, pero bueno, que estaba bien, tenía muchos puestos ofrecidos para eso, pues dicen, yo ya he dicho, no me muevo aquí hasta que no vea por dónde va la cosa, no sea que me fastidien hasta lo del banco, lo otro y lo de la moto, ¿no? Pero entonces, ¿esto va a favorecer el pacto, crees, o no? Yo creo que sí, desde luego para mí no lo perjudica. Otra cosa es que Foro entendiese, hombre, que hay el premio a Gabino. Bueno, Gabino dio un premio de ir a un sitio tranquilo y no sé. Pero vamos a ver, la delegación de gobierno aquí, diga lo que lo diga, no pinta nada. Pero si las atribuciones que tienen no es nada. Es ser el correo del zar en todo caso, de ir a Madrid para decir, oye, ponme esto o van a invertirse esto y tal. ¿No? ¿Qué pintó Trevín? Todos los que hubo. Bueno, me da igual. No pinta, pero puede pintar, ojo. Pero no tienen pesos nacionales. No, vamos a ver. Perfectamente puede jugar el gobierno central con la delegación del gobierno para ser el vehículo intermedio en muchos asuntos. Es decir, que el interlocutor de Foro con Madrid sea a través de delegación del gobierno y no directamente con los ministerios. Es decir, cosa que no era necesario
cuando era el mismo partido el que estaba aquí. Es decir, en el caso del mismo partido, cuando estaba el PSOE con el Arezato y cuando estaba en el Zapatero en Madrid, pues sí, Trevín pues era un jefe político de pacotilla, pero en esta coyuntura puede ser distinto. Y yo creo que no es tanto un retiro, porque no es un retiro dorado, porque un retiro habría sido efectivamente haberle nombrado senador antes, una empresa o lo que fuera. Sigue en política, sigue en un puesto importante en el protocolo regional, provincial, autonómico, y sí que viene a resolver desde el punto de vista de Madrid, facilitar una renovación dentro del PP en el próximo Congreso, tener personas con experiencia colocados, etc., y sobre todo también el Ayuntamiento de Oviedo, renovar el asunto. Desde el punto de vista del PP la jugada es perfecta. Y por otra parte, a Triqui, a Izquierda Unida y al PSOE han terminado con todo el ataque a Gabino, el gabinato y tal y cual. Vamos, el maniqueo que os habéis inventado se ha disuelto, joder. Salvo que creas que la forma de gobernar de Gabino en Oviedo, que Gabino es verdad que hizo cuestiones buenas y demás, por cierto, robadas del alcalde comunista, la mejor que hizo y que más acertó, tener el valor de hacerlo, cosa que no tuvo Masí, de sacar de un cajón lo que era un plan del alcalde de Bolonia comunista, que fue la peatonalización de aquí. Y el otro, como se agüevó, mi amigo Masí se agüevó, se acojonó, esa es la realidad, no se atrevió, que dirán los... Claro, era la época que todos estamos acostumbrados a coger el coche y querer llegar a la puerta del comercio con el coche, los coches por encima de las aceras, tomar el vino en el Altamirano, todo aquello en follones y tal, claro, y creían que no vendían, y cuando se demostró que cuando de verdad pasó la gente, pasaba tranquila por las aceras, con los hijos, con lo otro, fue la peatonalización. Es decir, salvo casos, yo la forma de Gabino creo que fue mala, que además se cedió, porque no tenía falta de hacer muchas cosas, pues tan de dedo. Y él gobernó de dedo, él tiene una forma de gobernar, sacó unos rendimientos para la ciudad y están ahí. Y otros fracasos que no lo puede dudar nadie. Difícil de entender. Por ejemplo, lo de Villa Magdalena. Eso yo no lo entiendo ni por activa ni por pasiva. ¿Qué coño pasó ahí? Porque lo único que deja eso ahí, de lo que pasó, es que pienses mal. Y yo no quiero... Y lo que pasó es que cambió la ley. Aznar cambió la ley en el intermedio de... Tú sabes de sobra... Tú sabes de sobra cuando... ¿A qué se llama... ¿Cómo se llama cuando tienes confidencialmente datos de lo que va a pasar? Información privilegiada. Privilegiada, clarísima, la que iba a hacer Aznar, alguien lo sabía muy bien. Y quien lo sabía fue quien compró eso y en la forma que lo compró. No, hombre, que eso se empezó en la época de Masiva, hombre, antes sí, de... Sí. Pero la expropiación fue anterior. Sí, explicar lo que estáis diciendo por los espectadores. Vamos a ver, estamos hablando en clave. A ver. Es que un asunto tan largo que lleva más de 20 años. Déjame. Y luego está lo de Cinturón Verde. Cinturón Verde, que fue un proyecto muy importante para Oviedo, en la medida que resolvió pues todo el desastre de vías que era lo de Renfe y Feve, que además tenía aislado lo que era el Naranco con los barrios de aquí, tenía aislado el centro mismo de Oviedo, a casas y eso que estaba bueno, vasco y económico, pero a partir de ahí lo que ya no es el cerebro que se quiso hacer seguir funcionando aquello, cuando escapó todo lo público, entre ellos Cascos, que era el presidente era el ministro de fomento, ni Renfe, ni Feve, ni todo lo público, afuera, dejan aquí eso tirado, queda Oviedo para salvar un poco la cara, el principal con el 8% ese, y se mete en un follón que también no entendible, y no quiero pensar mal, no entendible, porque en otros sitios se vendieron garajes donde primero haces el estudio. ¿Cuántos viven aquí? ¿De dónde viven? ¿Qué tipo de gente? A ver, plazas, ¿quién compraría plazas? Y hacer encuesta además directa que te llega a casa, como se hizo arriba para la plaza donde Hidroeléctrica Alcantarilla y demás. Hidroeléctrica no se las que compró, la tira, pues lógico, para sus ciudadanos, para sus jefes, para todo eso, la cuadrilla y tal. Lo otro no, fue una barbaridad, y la barbaridad ahora queda ahí. Y vamos a meter, ¿a dónde metemos esas 3.000? Quedan, pero a Oviedo le sobran plazas de aparcamiento subterráneo, que eso no todas las ciudades... Hombre, claro, pueden decir eso. Una operación nefasta, porque no hay coches. Hay aparcamientos, pero no hay coches. O sea, un aparcamiento no hay coche. Oye, eso es como decir a los señores de la banca que tienen los activos, los pasivos esos tóxicos, de 800, dicen... Cada vez que saquen más la cosa del señor Mafo, todas las trampas, incluso del Banco Central,
y vayan sacando, vamos a ver el número de viviendas tóxicas que tiene. ¿Para qué? Para armar un Cristo que armaron de crisis, y hay viviendas y no hay gente para meter en las viviendas. Pero, hombre, porque no se puede acceder. No, eso es malo. Las viviendas, fue algo necesario, hacer miles de viviendas que no hacían falta. Papelotazos. No, papelotazos no, para dar trabajo a la construcción, para dar trabajo a la carpintería, para que no hubiera paro. El problema es que es verdad que se dio ese trabajo, un guindón que además se sabía que eso a la larga tenía que fundirse porque no procedía, ¿eh? Nadie se atrevió luego a pinchar la burbuja, ni la derecha ni la izquierda, porque eso ya empezó hasta con Felipe. Pues claro, pero a lo mejor la llamada hacia nuestros territorios, si no hubiese esa burbuja, no la habría, ¿eh? Y no había tantos parados tampoco, estaba más ajustada la población. ¿La llamada de estos territorios quiere decir la población inmigrante que ha venido a España o qué? Claro, si a ti te ponen un sitio... Vamos a ver, ¿te vas a poner aquí ahora tú? No, vamos a ver. La zona, y no seas demagogo ahora para ponerme a mí enfrente de tal. Vamos a ver, ¿tú a dónde vas? A un sitio donde... Lógico, yo vivo en África y si me están diciendo, aquí al lado mismo, coño, voy a vivir mucho mejor que eso, claro, pues tiras... Sobre todo hablo más para Latinoamérica, que ahora pues, los pobres tienen que marcharse a casa sin un duro, embargados a casa, medio sin pagar. Vamos a ver, vamos a ver, venga, es decir, embargados la casa, oye. Mira, voy a explicarte para que quedes tranquilo. Déjale hablar a Gustavo. No, pero para que quede tranquilo, que yo por donde tiro el tiro. No te preocupes, que nosotros, el gavinismo, vamos a ver si se terminó o no. Al margen de la marcha física, pero vamos a seguir en las mismas posiciones ante Villa Magdalena, vamos a seguir ante la misma posición. Mira, ahora mismo va a debatirse dentro de poco algo que va a ir por la Fundación de Cultura, donde ya se trata, por lo que ya veo, el compango de la derecha, para hacer entelequias por ahí, para poner los suyos, para no ser democrática. Y cuando hablo de democracia, ojo, hablo en función a la relación de fuerzas que salen en unas elecciones. Gustavo, venga, por favor. Como para no dar madera. Oye, que no somos el PSOE, coño. A ver te enteras. No, hombre. Y menos Lanzo. Y menos Lanzo. La ganso, sí. ¿Qué no vamos a tener? No, lo que sí que tendréis que modificar el discurso. Ahora será el neogabinato, Es decir, ya el... 2.0, gavinismo 2.0. Vamos a ver, que igual se pone tierno Caunedo, y dice, la que hay que hacer otra política, distinta a la del jefe, que yo quiero ganarme el puesto no para 4 años, sino para más. ¿No? Y seguramente... Oye, pues no él sabe que no va a estar el enemigo si de eso. Si Caunedo os da una concejalía, la aceptáis seguro. No, ¿tampoco? No tienes claro. No tienes claro. Entonces no tienes claro. Entonces tienes claro. No hay voluntad constructiva. No. Lo que queréis es... vuelvo a decirte. Siempre yo sabes que estuve toda la vida en contra de los acuerdos de gobierno. ¿Vale? Sí. Porque no tengo falta entrar en un gobierno para, si de verdad lo que se trata o lo que se quiere decir, que es para esas cosas que le dicen, correr la política hacia la izquierda, para que el PSOE controle no sé qué, hacer no sé qué, que si no, no iría con nosotros, tengo más fuerza. Y sabes tú que es así. Estando fuera y con pactos de legislatura o concretos ante leyes que van saliendo, y o me das o no te doy o no te apoyo, que una vez que entres en la cazuela del buen vivir. O sea que, es decir, que no permitiríais que, por ejemplo, Rivi aceptase la concejalía de obras públicas, por ejemplo, o de obras, por si acaso, o de urbanismo, por si acaso mete la cazuela, ¿o qué? ¿Qué estás diciendo? No me cogiste, no, a ver, explícalo bien, porque te estoy diciendo, no lo he visto claro. La política no puede ser por cargos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Bien. ¿Te vale? Tuviste 1000 debates conmigo y sabes que es así. Que sí. Yo no cambié de eso. A mí me importa un bledo la política que hiciera. Yo no tengo que dar cuenta de la que hicieron mis compañeros en otros sitios. Yo no estuve de acuerdo con ella y lo dije públicamente, por activa y por pasiva, en todos los sitios que está. Te estoy diciendo, aquí no busques vueltas al gato, que nosotros no vamos a entrar al gobierno de tal con ningún tal. Pero además no vamos a... es hablar de cosas que ni se van a dar. Si aquí lo que está... Pero oye, democráticamente en la Fundación de Cultura tendréis que entrar. ¿Dónde? En esa Fundación de Cultura que queréis que se haga. Tengo que decir que tengamos que entrar, porque ¿quién te dijo que no? Pero yo no te estoy diciendo te estoy diciendo que ya se están poniendo los cimientos de hacer una entelequia. ¿Pero la entelequia qué es? Pues regalárselo a lo de la madreña que quieren participar ahí, que no es democrático. No estás entendiendo nada. Te voy a explicar. ¿Qué resultados hubo electorales? Los que hubo, ¿no? Sí, los que hubo. Pues los que hubo, trasladados a un órgano, que sea una fundación de lo que sea, igual que estamos en las comisiones, son 9.
Sí. Aquí tienen 4 el PP y debe tenerlo, hasta la presidencia, el alcalde o quien delegue, a mí que me importa, ¿con quién derecho? Si fuera dos y 1. Esa tiene que ser la relación. Sí. Lo otro de asesores, lo que sea, sin derecho a voto, lo que sea. Yo llamo a esto la correlación de fuerzas que debe existir, que la dieron los sobetenses. Yo no quiero que me hagan unos estatutos donde me empiezan a aparecer órganos, que aquí meten 5 de no sé qué, los 5 inteligentes de Oviedo, de las distintas artes. No, ¿y quién elige eso? ¿Qué es eso? ¿Pero qué coño es eso? ¿Eso quién los eligió? ¿El pueblo? No, otra cosa es que para asesorar a temas de lo que tienen que saber, pues ya usted está ahí, ven, no sé cuántos, lo que sea, que pueden ser hasta coyunturales en un momento dado por un tema que haya, no sé cuántos llamas. Pero luego la responsabilidad política de qué se contrata, qué no se contrata, lo que implica o no, yo lo que digo, correlación de fuerzas que salieron por los... Leído de otra manera, que vosotros, como políticos, queréis hacer una fundación de cultura para que la controlen los políticos, no los que se dediquen a ese mito de la cultura. Que me parece muy bien, que es una perspectiva en la cual los políticos... ¿Quién va a exigir una responsabilidad luego? Si no sé qué hicimos mal. ¿A quién? ¿Al decano de la facultad de no sé quién? ¿O al de arquitecto no sé cuánto? ¿O al presidente de la ópera? ¡Anda, hombre! El presidente de la ópera, si es una cosa cultural, que me diga, oiga, mire, tenemos dudas, queremos aquí contratar, a ver, en esto, ¿quién hielo que mandan la ópera hoy? ¿Quién hielo está? No sé quién, venga aquí, hable, con no sé quién hable, no sé quién habla, porque quién, que va a tomar decisiones, pero cada uno a su manera. Vamos, hombre, ¿de qué? Para eso fueron elegidos. Y capuchinen. Capuchinen. Vamos a ver, los políticos no han sido elegidos para que mangonen en todo, ¿eh? Es decir, que vosotros que sois políticos profesionales. Los políticos, mira, como yo estoy en la SOF. Estoy en la SOF. Mira, la SOF, el híbrido este. Fíjate tú, el híbrido este con 9, 8 que hay ahí y tal, ¿sabes quién manda ahí? El dedo Gavino. Pero sí directamente. Pero si está en la delegación del gobierno, hombre. Cambia el discurso. Cambia el discurso. La organización está planteada así. Una entelequia que no se sabe si es cosa pública, si es privado, lo que lleve del ayuntamiento, lo que lleve del bollo y los socios, quién son los socios, quién son... Que Triqui es del Barça y sabe muy bien que hay un señor llamado Mourinho que va y mete el dedo en el ojo al otro, ¿cómo se llama? Tito Vilanova, ¿no? Pues Gustavo es como Mourinho, que le gusta meter el dedo en el ojo. Pero metió en un mal sitio, por eso. Fuera alguien que estuvo, por ejemplo, cuando dice lo de los patos, no, y en mi política siempre. Aquí, donde estuve en debates con él toda la vida. Yo, pactos de legislatura, a leyes concretas, yo no entro en un gobierno que saco menos. Soy anti-entrar. No hay programa. Ser concejal, pero quiere a través de un chiringuito, como es una fundación, controlar. Eso es lo que quieren. Pero es una cosa gremial de los políticos, fíjate tú. Se han profesionalizado, entonces se separan del pueblo y ya con la disculpa de que quieren dar... Es de los artistas, Bueno, señores, que nos vamos a publicidad. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos con otros temas. Aquí estamos de nuevo con todos ustedes. Nos preguntamos ahora ese cambio, ese relevo que se está produciendo todavía después de las elecciones del 20 de noviembre, cómo va a afectar, cómo está afectando también a los medios de comunicación. Lo digo por una razón. Hoy el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado que en los próximos meses van a recortar, incluyendo a las administraciones locales y autonómicas, donde pretenden al menos imponer estas medidas, van a recortar 450 organismos públicos, fundaciones, etcétera. Ahí podría darse, ya lo han dicho además, el recorte de las televisiones autonómicas. Y por otro lado, hay medios de comunicación claramente ayudados por el antiguo Ejecutivo Nacional y Regional, como es La Voz de Asturias, que ya inmediatamente han presentado incluso concurso de acreedores. O sea que este baile, quiero decir, este cambio evidentemente va a afectar también a los medios de comunicación, es de recibo. Eso es evidente. Es decir, en el caso del grupo público, que es el propietario de La Voz de Asturias, que es Roures, pues eso se han despeñado, pero no han esperado ni un mes a que tomara posesión el PP. ¿Por qué? Pues porque era una bola
en oposición al Grupo Prisa. El país, que está en una crisis feroz, se ha movido sus posiciones muy hábilmente para intentar sobrevivir, y el radicalismo de Público, que por otra parte pues eso, tiene una cierta audiencia, pero tampoco se mantiene de las cuotas, y efectivamente es muy bonito que no anuncien prostitución, pero entonces ni siquiera esa fuente de ingresos tampoco la tienen. Aquí todo el mundo sabe cómo pues la Voz de Asturias pudo sobrevivir en buena medida gracias a la Fórmula 1 y a todo lo que la TPA pagó a la Sexta por emitir la Fórmula 1 y todas estas cosas, que además, y que no son fantasías, son cuestiones de causa-efecto. No, quiero decir, yo estuve en la ceremonia, que precisamente fue en la Zoreda, en la ceremonia de presentación de la Voz de Asturias comprada por Público, donde estuvo Roures, donde estuvo allí todo Cristo, la plana mayor. Y allí el discurso que Areces dio es: gracias a esta operación que hacemos, la Voz de Asturias podrá los domingos dar en DVD las carreras de Fórmula 1 y tal. Era todo era vender la Fórmula 1, porque claro, una cosa era probar demasiado, pero bueno, bien. Aquí la contradicción es que el recorte que va a haber de publicidad, de medios públicos, va a ser total. ¿Qué sucede? Pues que esto se viene en un momento en el cual la prensa está en una crisis total también de lo que es el propio modelo de la prensa escrita, de la prensa por internet, del papel del periodista, donde la explotación o el fin de un modelo se ha producido, que en estos días pues todo el mundo habrá escuchado cómo se ha puesto el grito en el cielo por las nuevas condiciones que la agencia EFE ha puesto, por ejemplo, para sus colaboradores. La agencia EFE ha hecho un llamamiento a todo el mundo que quiera ser colaborador como autónomo, periodistas, y entonces paga 7 euros por noticia que se publique, y el mejor combinado que hace es 50 euros por una noticia, siempre que la noticia lleve texto, fotografías y el vídeo editado. Y entonces por eso te pagan 50 euros. Claro, ¿qué quiere eso decir? Que el modelo del periodista viviendo tranquilamente en un gran periódico que era controlado por unos grupos, etc., eso está cambiando a marchas forzadas. ¿Qué va a suceder con eso? Pues seguramente que se tendrá que ir a una cierta racionalidad. Tendrá necesariamente que replantearse todo el sistema de las TDTs, de las licencias, que no funciona, y aquí sí que tendrá que empezar a funcionar el mercado. Es decir, lo que no tiene sentido es que una televisión como la TPA, con 100 personas en plantilla, cuando les recortan unos millones, digan que no pueden salir, y en esta casa, con 3 personas, se puedan hacer un programa. Pues ese es el asunto. Es decir, no hay... ¿Qué quiere eso? ¿Hay que ir a un liberalismo absoluto a romper? Pues hombre, seguramente es imposible. Hay que pero de alguna manera hay que evitar las corrupciones que han estado manteniendo una prensa absolutamente comprada por el poder. Y eso en Asturias tenemos ejemplos clarísimos, no solo de los que van a cerrar, sino de los que se mantienen. Es decir, los medios de prensa se han convertido en una especie de chantajistas del poder, nacionales, regionales y a toda escala, que por otra parte los necesita el poder también para seguir adoctrinando y tranquilizando al votante y a la ciudad. Y que hay un equilibrio y una necesidad mutua que está en crisis por la crisis de unos medios, por el surgimiento de otros, y donde la crisis económica seguramente pondrá sobre el tapete la realidad en la que nos encontramos. Hoy por hoy lo que sucede es que la cantidad de canales que hay, cada vez hay más basura, más inutilidad, más programas repetidos, menos contenidos, pero con productos carísimos, pegándose por la publicidad, y es que todavía no ha tocado fondo, no la crisis, sino la transformación tecnológica que estamos asistiendo, que es un cambio radical de modelo. Más allá que se cruce, ahora que es normal, en una época de crisis, pues aparece con más nitidez. Pero claro, aquí había ya un planteamiento que se veía venir por las nuevas tecnologías en el mundo de la comunicación, en los grandes canales a nivel internacional y en todo. Y aquí o eres fuerte, y para ser fuerte, o haces calidad. Aquí, claro,
Ahora, o tienes calidad para que te vean y puedas soportar un anuncio muy pequeño, pero a lo mejor será muy caro, o toda la metralla mierda que tienes por ahí, no, porque además ahora aparece Internet y tú ves por Internet gratis cantidad de cosas, que la juventud no va a eso, ni va a la prensa escrita, ni va a tal, quedarse unas vanguardias, y luego, claro, la otra parte, que es verdad, yo ahí coincido, que aquí se hicieron unos abusos con el tema de lo público absoluto. Se hizo hasta en la TV, porque no tiene nada que ver con la BBC, hay que mantener una independencia, y yo para mantenerla quiero verla. Y evidentemente, ¿por qué no iban a tener publicidad si tienes que mantener una televisión buena y que valga y demás? Que se pelee con las privadas, con esa pública. Hay que cortar la subvención. Tú lo que tienes que mantener, por lo menos, es pues un tipo de información institucional. No es la política, no es la partidista, que es lo que se justificaba a veces, para tal. Aquí empezó cada uno a decir dónde estaba, a hacer. Entonces la bailo al gobierno de turno. Las televisiones públicas, ¿qué empezaron a decir todas? Es para dar la cultura del lugar que tal. La cultura del presidente de turno. Y fue Puyol en Cataluña, fue en los vascos lo mismo, fue Tini aquí, fue Fraga en el otro lado, etcétera. Y en Andalucía no te digo nada, y cabo, el disparo, el dispendio, y en Valencia, las pérdidas, y ¿cómo va a haber pérdidas? Pero metiéndose la cantidad ingente de miles y miles de millones de los ciudadanos, de mala manera. Cabo, eso no aguanta. Y como no aguanta, pues va a cortar. Y va a cortar, y además eso, como no puede haber tanto medio aguantándose porque sí, pues a partir de ahí. Pero ¿qué está pasando aquí ya en la televisión, en la TPK? Pues, ¿a qué le decían al reportero? Reportero, vete con tu coche, vete con tu cámara, vete con lo que quieras. A ti te pago a tanto por esto y a ver si lo sacas. Vaya trabajos, de las empresas subrogadas, quitando lo que es la plantilla. Para aquí la TPA sabéis perfectamente que era el reportero autónomo que tenía que irse con su coche con tal, al cual le pagaba una empresa, que le pagaba otra empresa, que le pagaba otra empresa. Claro, esa era la trampa. Esa era la trampa, pero, es decir, claro, que llegaba el último y entonces ahí ya fue, pues todo el mundo conoce los casos que ha habido de cómo incluso algunos medios importantes se excedieron en ese abuso, que tuvieron que recortarles y favorecieron que se crearan otros intermedios, pero totalmente absurdos. Es decir, que en el entorno de la TPA es el modelo de mal hacer un asunto que en 5 años se podía haber hecho limpio y transparente, el amiguismo, las empresas intermedias, los favores, eso es un libro de corrupción política objetiva. Aquí lo lamentable de todo esto es que tú montas un tinglado de estos, unos chiringos o tal, creas un empleo que en realidad es ficticio en gran parte, y luego cuando viene el tema gordo, quien lo paga como siempre, pues los propios son los trabajadores. Madera va y madera bien. El que ha chupado en el sentido de algunos chuparon de verdad, sí. Mucho a lo mejor, pero incluso de su ego, de verse todo el día en la televisión, no sé qué, eso le importa un bledo. De los trabajadores, tricky, porque aquí también se cuenta la historia siempre en una parte, dice, el pobre trabajador que va a quedar en el paro después de que le han contratado en la TPA, etcétera, etcétera. No, es que el trabajador que fue a trabajar a la TPA ya sabía que iba a trabajar a un chiringuito, que iba a desaparecer. Es decir, ese trabajador ha estado trabajando en un puesto inviable, mantenido por un tinglao, y que igual que llegó, desaparece. Es decir, no es cuando te dicen, es que mi puesto de trabajo, no, tu puesto de trabajo era un bluff, era un camelo, era un interés de propaganda de un régimen. Tu puesto de trabajo, míralo de otra manera, te has aprovechado de una coyuntura, pero que no es sostenible, ni que es viable, ni que era real, porque no respondía a una necesidad real. No era un puesto de trabajo, no había una demanda de ese puesto de trabajo. Ha sido un cómplice de un aparato de propaganda, y ahora eres una víctima a medias, porque también has estado colaborando en esa tarea. La TPA, con otra redimensión, va a seguir funcionando, y puede funcionar, sí, claro. Y puede tener una labor buena. Otra cuestión, todo lo que armó y todo el tinglao que sobra, que va a sobrar. No se entiende por qué tiene que haber. O sea, el único medio oficial que tiene que tener el gobierno es el boletín de la provincia. Ese es el único medio oficial. Dije que va a seguir. Sí, no pero dije que tiene que haber o no haber. Y si no, la prueba es. Pero eso se contradice con lo que dice Rajoy. No, Rajoy no dice. Habla de que las autonomías. Quiero ver yo a Rajoy con las autonomías. Mojado. La leche se va a mojar. ¿En qué se va a mojar? ¿Cuánto sobra? ¿Tiene lo que tiene que tener para decir qué dimensión del Estado o qué estructura del Estado tiene que haber o no haber? No se va a meter, no se atreve.
¿Qué recortes hasta dónde? Quiero verlo yo. Cuando llegue la verdad, hombre, todo eso que diga. Harán situaciones mixtas, quiere decir que... Porque voy a decirte una cuestión. El meterse con elementos, con cobros, con... No vi yo al Parlamento meter, sus monumentos, esos rollos, no lo vi yo. Pero en el ayuntamiento, ahí no entres, las dietas tampoco. No entres, yo que entre mañana mismo. Claro. Porque además esas cosas te influye en que no puedes dar el salto, que no puedes dar el cante tú. Porque al lado tienes compañeros que no tienen las condiciones de vida tuyas. El tema es que yo, por ejemplo, digo, joder, si yo soy así, me da una locura. Y a mí me parece que tenemos gente de sobra a trabajar gratis en todos los ayuntamientos simplemente con coger jubilados. Anda, que no hay de todo. Ingenieros, esto, lo otro. Fíjate tú, puedes tener hasta 40 trabajando que en vez de dar vueltas por parque o ver en Avilés los estorninos, a ver cómo van o cómo van las obras, o ver tal, no, simplemente lo que tenga que usar algo, lo que sea, ¿cómo se llama? Gasolina o algo, si tienes que hacer un desplazamiento. Tendrías que dar un poco más de droga a los jóvenes para que sigan aguantando la situación en la que están, claro. Pero claro, el mundo así de Recallo allí, ¿entiendes? No es. ¿Entiendes? Y luego las cosas se complican más, ¿entiendes? Porque tú has estado en un debate interno en tu partido, o aquí mismo, con el director, para hacer no sé qué programa, pues bueno, uno cree que no, que da más esto, y hay que hacer este tipo de programación, otro que da la otra, y empiezan, bueno, las cosas, ¿no? Y la universidad, ¿dónde están estos? A ver si coinciden estos todos y tal. No, la universidad no hay ningún problema, hombre. No, sí. Eso es como un osa, no, eso sí, es a extinguir. Llama eso otras. ¿Y por qué no lo cerramos mañana? Todos fuera. ¿Por qué? Pero si no se coloca ninguno. Y si no se coloca ninguno, ¿para qué coño? Una fábrica de parados. ¿Qué quieres hacer una fábrica de cabeza? No, pero vamos a ver, está clarísimo. La universidad es una institución que mantiene 3.000 funcionarios porque consumen renta y porque dan vida al comercio de la ciudad. Es decir, que es un modo pues de que haya menos paro y de mantener entretenidos pues a unos pocos jóvenes que van a clase. La mayor parte no van. Pero una juventud bastante mejor que la anterior. Otra cosa sí que no. No, pero si no van a clase. La gente no va casi nadie. Tampoco hace falta ir a pero das clase, trabajo a la limpieza, das trabajo al mantenimiento de los edificios. No hace falta ir a clase con mucho profesor, para nada. Por eso. Coges el temario y te lo haces tú y te lo preparas tú. Entonces, hay poco profesorado de un poco de lo antiguo que había, del gran aficionado a ello y que daba clases de verdad, oye, que te merecía la pena ir a escuchar aquello, verlo y tal. Mira, si la prensa está en un proceso... ¿Cuántas horas trabajas tú allí al día? Yo muchas. Yo todo el día. Yo me debo a la universidad. ¿No? No es que trabaje. ¿Qué horas? No, un profesor de universidad tiene que dar al año 24 créditos de clase, docentes, que son 240 horas al año. De clase docente, pero luego tiene que investigar, que estudiar. 40 horas al año. Son 24 horas, por 10 días de 24 horas. O sea, que haces un tirón tú, oíste, algunos de los que están 3 turnos y todo ese tinglado. Luego sucede que hay profesores que no pueden dar 24 créditos al año, porque no hay tantos créditos disponibles, digamos. Ya. Porque hay más profesores ¿Qué créditos, qué horas? Y entonces, pues hay distintos mecanismos de reducción de créditos y entonces solo los más pringados dan misiones especiales. O sea, que efectivamente, que solo los más pringados hacen 240 horas al año. De clase, pero luego tienen que... Pero esos más pringados, como son más jóvenes, tienen que dedicar mucho más tiempo a preparar las clases, a estudiar, etcétera, etcétera. Y luego, la docencia no es lo único de la universidad, es la investigación, es pensar, existir, ser... estar, ya, bueno, pero tú te pasas escribir, leer. Yo creo que la universidad está como está la mayoría de la sociedad, con una exigencia de cambios, de otras formas, de que esto no... No, vamos a ver, muy sencillo. Está paralizada. No, es más sencillo, mira. Cuando ayudaba cuando tú eras joven, a dar alternativas y rollo a la sociedad. Cuando tú eras joven había 15 universidades públicas. Ahora hay 75 universidades públicas. Ahora hay internet, ahora por YouTube encuentras clases muchísimo mejores que las que te vayan a dar. En la Wikipedia, que todo el mundo la pone a parir, en la Wikipedia tienes contenidos muchísimos mejores que todos los trabajos que tengas que hacer. O en el Rincón del Vago. Y en el Rincón del Vago eso ya es la basura, pero bueno, bien. Y no, pero ya te digo, en la Wikipedia.
Yo que no entré, yo soy profano. En Wikipedia sí, pero en el Rincón del Vago que llegue con apuntes ya, justo para la chuleta. No, es un mercado de apuntes. Chuleta, no chuleta. Quiero trabajo sobre esto. Y entonces tienes 30 trabajos sobre eso. Como aquí, mira, me contaban precisamente que en Estados Unidos todas las universidades tienen ya unos programas caros que te analizan los textos copiados. Para ver si lo has fusilado. No, esos existen, pero que los tienen ya por defecto colocados. Y entonces cuando te dan el trabajo ya sabes perfectamente el porcentaje de lo que te han copiado, tal. Y lo que sirve ya es saber quién es capaz de copiar mejor. En realidad siempre se ha resumido, siempre se ha extractado. El corta y pega es un exceso y entonces copiar de uno es un plagio, copiar de 5 pues ya es una elaboración, es un estudio intertextual, como lo quieras luego denominar. Dicho de otra manera, el sistema de formación está en revisión absoluta y la universidad se está quedando totalmente atrás, atrás o al margen o de lado, porque en realidad no hace falta 75 universidades en España públicas, no hace falta esa población de millones de estudiantes que van al paro. ¿Para qué? Pues porque si es que la mayor parte de la ciudadanía lo que necesita es... Bueno, ¿a qué vamos? La tendencia a la que vamos. Hace unos años, cuando empezó Internet, había foros donde la gente discutía. Luego empezaron, pues eso era demasiado. La gente empezó ya a mandar pues en blogs, y los blogs también eran demasiado y ahora son tuiteos, es como SMS. Todo lo que puedes decir tiene que ser 140 caracteres y lo demás ya es demasiado. La tendencia ahora es ya no vender ordenadores, sino comprar tabletas que solo te permitan recibir información, no escribir, ni procesar un vídeo, ni hacer un programa, no, ser un consumidor feliz, satisfecho, eso es lo que quiere la gente. Toma droga, toma todos los días 15 horas de música, películas, todo lo que quiera. Y luego hay unos gilipollas por ahí protestando por los derechos de autor y porque les piratea. Pero idiotas, ¿qué más quisierais que os copiaran? Y entonces, la realidad es que la mayor parte de la sociedad que se ha ido generando y de los jóvenes que están ahora funcionando, que no van a las clases, etc., es porque no lo necesitan, porque lo tienen ya todo visto y porque ya esperan tener una renta básica para seguir manteniéndose más o menos hasta que se acabe el ciclo vital, y mientras tanto pues ser consumidores satisfechos y ser felices, y entonces pues un soma por aquí, una droga por allí, unos placeres por allá, pues ya está, se va tirando, y entonces ese es el estado de bienestar en el que estamos. Mientras tanto, claro, estamos viendo de las rentas, esa situación no puede durar. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en China trabajan como chinos, y en el Islam esos jóvenes no están haciendo el canelo, sino que se están preparando para la Guerra Santa. Es decir, el panorama en el que vienen, el creernos que estamos en el estado de bienestar maravilloso de los consumidores felices, satisfechos, nuestros padres a trabajar, nosotros vamos a vivir, ¿qué es lo que pasa aquí? Sobran pisos, sobra todo, porque la gente no se va de casa, etcétera, etcétera. ¿Pero para qué? Y los padres y las madres y los abuelos y las abuelas tampoco permiten que sus hijos sean explotados por un capitalista malvado. Es decir, cuando vino la burbuja, como tú bien dijiste, tuvieron que venir extranjeros. Aquí, hasta para escanciar sidra, porque los asturianos no se van a rebajar a eso, porque la familia tiene dinero para mantenerles. Pero claro, esa es una situación de degradación y de corrupción decadente de una sociedad que no puede mantenerse así. ¿Cuál vaya a ser la salida? Dificilísima y muy negra, no solo para España, sino para el capitalismo europeo norteamericano, que estamos viviendo de las rentas. Y solo tenemos que ver, pues, echar una ojeada a qué están haciendo en otros sitios y a lo que está sucediendo. Que todavía no seguimos creyendo que el mundo depende de lo que fueron los dos bloques y de la Unión Soviética. No, está el tercer mundo, que todavía lo miramos por encima del hombro. El tercer mundo ya no es ese tercer mundo. El tercer mundo se está moviendo mucho más de lo que parece, y nosotros preferimos vivir en la ideología. Pero bueno, ya somos mayores. ¿Para cuándo es el fin de la Europa? Esta Europa intelectual. Mucho más rápido de lo que creemos, probablemente. Mucho más rápido de lo que creemos. Es decir, el euro no creo que dure un par de años, por ejemplo.
Porque es que no hay ninguna razón por la que pueda durar. Porque, ¿qué coño estamos produciendo nosotros en España? O en Europa. Chorraditas, nada. Si somos consumidores de... Es decir, mira, Apple, ya que hablábamos de las tabletas, Apple tiene en Estados Unidos 70.000 trabajadores. En China Apple tiene 800.000 trabajadores, que no son de Apple, que son de fábricas que trabajan las tabletas. Claro, los chinos están preocupados porque estamos dejando de ser un mercado interesante, pero se están creando sus propios mercados, se están creando su mercado en Hispanoamérica, en la India, en África. Están controlando las materias primas las controlan ahora absolutamente ya los chinos. Y los peruanos y los brasileños las materias primas se las venden a los chinos, porque los chinos les están haciendo subir el nivel de vida. Un nivel de vida infinitamente menor que el que disfrutamos nosotros aquí, pero que para ellos es mucho mejor, claro. Pero que para ellos es mucho mejor, claro. A tope. La mayoría de la deuda americana allí está en sus manos. Coño, por eso no puede de la dejar tampoco española y lo que y muchas empresas. mucho al... Hasta la luz que nos alumbra ya es China. Muchas empresas ya claro. Su participación. ¿Quién iba a decir hidroeléctrica al Cantábrico, al marqués de la Vega de Anzo y a los señores de hidroeléctrica antiguo y tal, Pisanín? Oye, por cierto, ya que hablamos de cash, de liquidez, de dinero, a ver, confesarme públicamente, ¿habéis pagado yo no tengo un dinero, yo no tengo... No, Triqui, por si acaso ya echa manos atrás. No, yo lo dije aquí, yo no tengo tal. Yo tuve que pagar 2 millones en negro, así de claro, si quería un piso. Y consentido por todo el mundo. No, pesetas, joder, ya no pasé de tal. Quiero decir, vamos a ver. Es que los movéis. Ande, Garín no te vamos a ver. Pregunta. Dependiendo de quién era el promotor o tal, pues sin ser, que no era un piso caro para nada, porque era un piso que en realidad 24 millones de pesetas de aquella y tal, ¿no? Y con reforma y todo 24. La compra era 24, con garaje y con tal, bastante barato en la zona donde estaba. Pero el problema que había, mientras en otros era 1 millón de entrada, este te ponía 4. Y de los 4, 2 negro, así de claro. Y no des vueltas para arriba para abajo, a ir como el que va para allá para poner eso. Esta persona, no voy a dar el nombre de donde está, ahora mismo porque hay una juez metida por medio, dice, te vas a enterar, y nos llamó, y yo fui a Hacienda, lo digo, fui a Hacienda. No tengo problema ninguno. Que este país estaba funcionando así lo sabían desde el gobernante, el Papa. No, cuando fui yo a Hacienda, habrá 2 años, sigue la investigación y está sacando de todo y se va a tener que pagar. Pero 8 años después ya, pues eso fue hace 10 años. No, yo compré en el 2003. Ah, pero ya en euros, o sea, como hablabas en pesetas. Que no, que eran euros, coño, ¿cómo que en euros? En el 2003 eran euros. No, hombre, no, me dieron la casa en el 2003, cuando pagué, ¿cuándo entró el euro? No, que yo pagué 10 años. 2002. Eso, nada, está claro. 2003 fue cuando, digamos, cuando dieron la vivienda. No, fue antes, la entrada de hace antes, 2 años antes. Yo tenía una, ¿cómo se llama? Una cuenta vivienda, que ibas metiendo porque te grababa y todo ese tinglado para dar. Yo cuando hablo, no, de pesetas, eran 4 millones de entrada y pagué 2 millones de euros. Eso todo de todos, y somos la tira por los 3 edificios, todos por Hacienda. Judicializado ese asunto. Como cayó, me lo metió la jueza, para tal, que pague el tío. Pero ¿sabes lo que pasaba? Ya, yo me enteré de ese tinglao. Había promotores muy cucos, ya aprendieron, y tengo que decirlo, cuando lo aprendieron fue primero con Felipe González, lo usaron con Aznar, lo usaron con... Claro, si tú te dejas usar, que sabiendo que aún siendo denunciados este tinglao debiendo Hacienda, sabían, a ver, ¿cuánto debo yo que tenía que haber pagado Hacienda que no metí todo esto al pisano? Pues con multa y todo, 1.500 millones de pesetas. A negociar con Hacienda. Hacienda siempre, con tal de cobrar, lo dejaban 300, 500, siempre ganaba. O sea, que los tíos, estabas facilitándolos que hicieran eso. Más tranquilo que Dios, a la cárcel nada. Porque luego negociabas y la negociación no es que pagaras todo lo que salía. Negociar y pagabas menos, por lo tanto se hacía. Pues eso aquí, yo no sé si habrá más casos. No digo, y afecta viviendas, la tira, te estoy hablando. Limitar los pagos en efectivo, ¿lo veis? Hombre, lo usan en Francia, lo veo ahí, Izquierda Unida, los económicos lo metieron también. Hombre, yo lo veo. Yo supongo que es una maniobra de los bancos para tener todo el dinero en los bancos también. A mí particularmente, yo no manejo grandes cantidades de dinero, a mí no me afecta, como quien dice.
Pero yo entiendo también perfectamente lo que dicen los comerciantes de que se baje el porcentaje de las tarjetas, si vas a tener que pagar por tarjetas, porque puesto que los cheques ya no los quieren no y cosas así. Pagar en efectivo, pues rebajar. Y entonces a mí la impresión que me da es que detrás de esta medida están los bancos para querer captar liquidez. Al margen de que, evidentemente, hay que crear mecanismos para acabar con la corrupción del dinero negro, pero eso se podría resolver de manera también muy eficiente, como hicieron en Italia en algún momento, poniendo inspectores a las salidas de los comercios a pedir las facturas, o sea, teniendo un control más efectivo. Lo que no tiene sentido es que los autónomos en España ingresen 7.000 euros al año, es decir, que sean menos de 1.000 euristas, mientras que los que están asalariados, la media, sean 20 y tantos mil euros. Es decir, no tiene sentido. Hacienda, en inspección... ¿Alguna vez habréis pagado todos dinero en efectivo por algo, si me quitan el IVA, si no sé qué? Porque eso es costumbre nacional. Que vuelvo a lo mismo, que no me negaréis que en alguna ocasión os han ofrecido el pagar lo que sea y lo pagas en efectivo. A mí me pagó una vez una administración pública en dinero negro. Fíjate. No, yo, lo único caso, ya lo digo, el tema de la vivienda. Y yo era consciente, como todo el mundo sabía que había un dinero que pagaba, y si no tenía... Y si no, dije que ya empezó con el PSOE, el tema de negociar en Hacienda. De Hacienda negociaba con estos tíos, con estos tíos. Pero mirad, ¿cómo coño tienes que va a poner? Pues para los grandes capitales, para el fraude, para todo eso, investigando, no llega al 20% de la plantilla en Hacienda. Pero si te lo dicen ellos, los grandes inspectores y los técnicos y demás, tienen mecanismos y tal, nadie los quiere aplicar. Hacen la vista gorda, se dice ahora mucho tal. Yo no sé si ahora, son capaces de decir, oye, claro, si saco 8.000 millones, otros dicen, y una amnistía. Yo prefiero el dinero de verdad, de una vez, fuera. Fuera, quiero decir, palpante y sonante para que cotice. Porque, coño, quien estamos cotizando somos los de la nómina nada más, aquí. Que sí. Joder, a quien meten el IRPF, a los de la nómina, quien marcan a todos los de la nómina. Coño, ahora asústanse. Veía hoy un bicho deportivo y digo, joder, mira, esto es cara dura. Y ahora están los clubes diciendo, ¿y ahora quién paga esto? Porque va a subir, claro, el techo máximo a los fuegos. Anda, que los Ronaldo, los Messi, los eso, con lo que ganan... Paguen. Eso que dice Triqui es que los futbolistas multimillonarios están preguntándose esa subida del IRPF, que a ellos les afecta más que a nadie. Han planteado a los clubes de fútbol la pregunta que dice Triqui. Les han dicho, ¿y esto quién lo paga? Hombre, pues tú, ¿quién lo va a pagar? Evidentemente, ¿no? Claro, como ellos son cifras astronómicas, claro. Ese 2% de más que subieron... ¿Y por qué son cifras astronómicas? Ahí sí que está un principio de corrupción absoluta de la democracia tolerado por todos los partidos. Pues mira, voy a decírtelo. Claro. Igual que el del Barça, el Núñez empezaba a hacer todas las esquinas y a coger todo y eso, el de él, porque digo el de él, porque es de Real Madrid, pues mira qué pelotazos ha metido el Florentino con lo otro y lo otro para salvar. Pues no pagan ni Hacienda, ni la Seguridad Social, pero si tienen pufos todos y los condonaron, todos. Pero a los grandes equipos. Son un servicio público, porque mantienen entretenido al pueblo. ¿Tú crees que después pagar por un futbolista las cantidades astronómicas que se pagan, por muy bueno que sea? Y si no se pagara eso... se pregunte al final, ¿y ahora esta subida del IRPF la tengo que pagar yo? No, tiene vergüenza no. Hombre. Si no fuera así, ¿tú crees que millones de españoles no estarían tan enganchados con el fútbol como lo estáis vosotros? Claro. Seguramente porque es así. Es decir, si ese futbolista ganara... Traga que yo estaba enganchado... Yo el fútbol enganchado, no que me gustaba el fútbol. Me gustaba cuando no ganabas ni para nada, que yo jugaba también, federado, no ganaba, te daban una dieta por ahí de picado. Jugadores del Oviedo y tal, joder, internacionales, los Di Stéfano, ¿qué ganaba de aquello? Bueno, Di Stéfano coge ahora estos tiempos y no te digo nada, eso pasa un poco como los ciclistas. La que no apareció la televisión, empezaron a ver el Tour y a ver lo otro, tenías que aguantar a Vázquez Prada diciendo mentiras, va a Montes, coronaba un puerto, luego bajabas y luego pasaba, digo, joder, no sabía ni Dios cómo iba la carrera. Claro, armaba unas... Pero ahora ya lo ven y claro, Perico González empezó con el color y con eso, la televisión, oye, ya ganó dinero para todos. Indurain ya no te digo nada. Con el pelo caché con el tu amigo Aldebanesto. Como los vídeos son los vídeos para evitar
el testimonio que hice antes de que a mí me habían pagado en negro, lo reitero, pero fue en el año 87 por parte de una administración central, un gobierno del PSOE. Me pidieron un informe, yo dije, no, yo no cobro el informe, yo soy funcionario. No, hay que los informes se pagan, no sé qué más. Y me dieron dinero negro. Tan gilipollas no fui que lo cogí, no lo devolví, evidentemente. Pero me sirvió para comprobar que aquello era un informe de verdad. Cuando luego supimos que se estaban pagando informes de mentira y que había filesas, malesas y Time Sport, pues no me extrañó nada. Me lo creí. Casi nada. E institutos, ¿no? Me lo creí todo. Institutos, ¿eh? Claro. Me lo creí todo. Ya. ¿Y el petróleo que entra y el que no entra? Pero es curioso, ¿no?, que lo de Urdangarín, digo, que se pague, como dice Gustavo, por cosas que ni se hicieron, o que se copiaron, se plagiaron de Internet. Si fuera solo eso lo que hay. De informes y de cosas pagadas. Eso coges todas las comunidades autónomas, hacer un rastreo que pudiera hacer de verdad. En los últimos años el nivel de corrupción y de corruptelas y de cachondeo ha sido tremendo. No hay quien lo sostenga. O sea, solo hay que ver las gráficas de incremento de instituciones que quieren cerrar ahora, de sueldos dependientes. ¿Por qué? Pues porque en el fondo, al no poder crear un tejido productivo, es el mal. Lo que han tenido que crear es un montón de instancias para tener colocados unos y otros, que es un modo de distribuir renta disimuladamente. ¿Qué se hace ahora? Bueno, tanto España muy mal y facilidad, pero por ejemplo, si piensas en una Andalucía, ¿qué creas ahí ahora? ¿Y qué haces ahora en Andalucía si quitas todas esas fundaciones? Pero sobre todo cuando has acostumbrado a miles de personas a vivir de la sopa boba y a vivir del PER y a vivir de... Pero esa es la contradicción. La contradicción es que en Asturias, que estamos cerca de los 100.000 parados, o de los 90.000 parados, sí, 90.000 parados, bueno, llegaremos. Mayor pero llegaremos a 100.000, en mi época nunca... No, imposible. Pero aún así... Era la época de las reconversiones de todas. Sí, pero aún así sabéis perfectamente que hay puestos de trabajo que no se cubren, O sea, que aquí... Ahora menos, es decir, en sectores de hostelería, de servicios, ahora ya hay más demanda. Pero el verano pasado todavía sidrerías tenían que andar buscando a ver a quién no eran asturianos los que te escanciaban la sidra. Y en absoluto estoy en términos de decir que... Pero que está claro, vamos a ver. Bueno, igual que en Europa tuvimos que ir cuando fuimos de los emigrantes para allá a hacer la vendimia y a hacer mil cosas, no querían ni los franceses ni los alemanes, y los peores salarios porque tenían un nivel de vida caro, tan pero superior. Entonces esos parados tampoco lo necesitan en su mayor parte, porque aguantan las familias. Ahora, amigo, aprieta la cosa. Hombre, claro, comienza a apretar. Que comienza a apretar, es una teoría que mantiene siempre Gustavo. Todavía la crisis no ha llegado, es lo que dice siempre Gustavo. La crisis está empezando. El 2012 va a ser peor que el 2011, bastante peor. Triqui, muchas gracias por estar aquí en este debate así después de Reyes. ¿Acertaron los Reyes, por cierto? No, para nada. ¿no? Bueno, es lo que pasa el domingo. Entonces lo que hice a cambiar uno y encima que vas cabreado a cambiar el regalo y metete, pobre de mí, que no sabía lo que había en esos momentos en el Corte Inglés. O sea, ¿qué cojones barullo la madre que lo parió? No, hombre, pero ya lo dijeron ellos bien. Ahí dijeron, se notó que no compró la gente, porque aprovechando y sobre todo las rebajas, porque claro, yo creo que hubo todavía, yo conocí gente que tenía más cabeza, eso era verdad, que no andaban mariconadas de estas de tener que regalar para arriba, porque salvo un crío que tienes que darlo, que por cierto es peor que lo de Papá Noel, porque por lo menos los de Papá Noel disfrutan durante 15 días. Entonces, y a ti te los daban cuando tenías que ir a clase al día siguiente, no tenías tiempo de disfrutar. Bueno, pero salvo a los críos, por el rollo ese, a los mayores, vamos a ver, si tú sabes que esta prenda, que esta cosa va a costar, y ahora hasta el 75% menos y tal, ¿por qué tenemos que comprar aquí? ¿Qué coño es esto? Todo este mercado aquí, claro, pero ahora esto se extendió porque la crisis ya obligó a cosas que lo dicen ellos mismos los empresarios comerciantes y tal. Dicen, no, bajó esto mucho ahora y ahora está subiendo la... Pues yo te doy otra lectura. A ver. No hay ni que comprar ni antes ni después de las rebajas. Hay que restringir el consumo. No hace falta para tantos jerseys, tanta ropa, tanta historia. Pero pues, los niños que crecen necesitan cambiar la ropa. En eso está basado. El consumismo, sí, te he bloqueado. El consumismo y lo que también da puesto de trabajo. Entonces, para quitar esos puestos de trabajo, vendiendo jerseys, tienes que tener algo productivo
para que el hermano chino para ponerse a hacer. No, los chinos, tú sigues metiendo a los chinos, que los chinos ya están metidos en todo Madrid 24 horas al día. Sí, que además ellos rotan y tal, meten familia, comen y todo ahí, la de Dios. Que nos quedamos sin tiempo. Triqui, muchas gracias, hombre. Y Gustavo, igualmente. A los dos. Y a ustedes, señoras y señores, mañana volvemos con todos ustedes, como siempre, cada noche aquí en este debate público. Hasta mañana.